Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. Tomé de mi casa muchos materiales que familiares dejaron, porque se han ido del país o han fallecido. Y me pregunté cómo sería vivir un poco más liviano dentro de un mundo frágil. Fue como hacer una purga. Nos dice Ángel de Leiva, artista que nace en Maracaibo en 1983 y se ha formado en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad del Zulia, en la Escuela Técnica de Artes Julio Arraga, en la Escuela de Fotografía Julio Bengoechea y en el Conservatorio de Música José Luis Paz en Maracaibo y también en la Universidad de Artes Sociales de Ottelsberg, Alemania. Ángel actualmente reside y trabaja entre Maracaibo y Caracas, o para ser exactos y parafraseándolo, la verdad, vivo en algún lugar y en ninguna parte. De sus exposiciones individuales más recientes podemos citar P.E.P., Vicios y Vacíos, en la Fundación Sala Mendoza en el 2022, Resistencia de Artista, una residencia en el Museo La Tertulia en Cali, Colombia en el 2022, 230 y Ángel de Leiva, Espacio Proyecto Libertad en Mérida en el 2022 y en el análisis del pequeño momento singular, reflexiones sobre la acumulación en la ONG Caracas. Expone desde el 2016 en colectivas, en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, en el Bloque en Mérida, en el Salón de Jóvenes Confía en Valencia, en Hacienda La Trinidad, en Caracas y en Level One, Hamburgo, Alemania, entre muchas otras muestras. Su trabajo ha obtenido el reconocimiento de diversos premios desde el 2006 y entre los cuales podemos destacar el 16º Premio Eugenio Mendoza 2021, el 13º Premio Nacional de Jóvenes Artistas del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el 11º Premio Series Incomunicantes de la Escuela de Fotografía Julio Bengoechea, Maracaibo, el Premio Colección Patricia Phelps de Cisneros y Fundación Pivo en el 19º Salón Banesco Jóvenes Confía en Maracaibo. Manuel Vázquez Ortega, investigador y curador de arte, escribe sobre él. Así, a partir de jirones y escombros, nuestro artista reconstruye los espacios de un cuerpo social hecho a partir del más miserable de los fragmentos hasta el más preciado de los materiales. Pues de todo lo ocurrido, nada debe ser considerado perdido para la historia. Con Ángel de Leiva conversaremos hoy. Yo soy Inés Espinal y este es un nuevo episodio de Luz es lo que se ve. Hola Ángel, qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. Eres el primer maracucho que me toca entrevistar. Qué honor. No, honor para mí, vale. Creo que sí, de todas las relaciones que tengo son pocos los maracuchos, los zulianos conocidos que me ha tocado, con los cuales me ha tocado conversar. Mira, leí en alguna reseña por ahí Ángel de Leiva. Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿el D de qué es? Ángel de... De muchas cosas. Ángel de punto Leiva. Cuéntame, Sí. yo pensé que era Ángel de Leiva como un apellido compuesto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en mi trabajo ha estado siempre presente en principio la búsqueda como de la identidad, o entender lo que es la identidad del yo, y luego se ha manifestado eso lo que es los otros, pues. Entonces, de cierta manera, un poco como defender mi nombre, de cierta manera. O de protegerlo. Sí, de como que es así, es como una manera también performática, pues, de sostener como eso de la identidad, del ser artista también, que para mí fue difícil, pues, en un principio. Difícil no, fue como, a ver, yo estaba como ya vinculándome en el mundo del arte, o en la carrera, estudiaba arte, y aún así no me sentía o no me consideraba artista, pues, o sea, para mí, aunque sabía que quería ser arte, era como,
el momento, ¿sabes? Como que ahora sí soy artista, tomó años, pues. Y en parte eso tiene que ver con el nombre, el firmar, o cómo firmar, o qué es uno, pues. Es un poco esa ha sido mi revisión, digamos, de la manera íntima en el trabajo. Ya mi trabajo se desborda y va a otros niveles ya más políticos, poéticos, sociales. Pero la base es esa, pues como un asunto de identidad, de reconocerse y de reconocer o aceptar a los otros a través de reconocerse a uno mismo. Claro, Entonces, claro. un poco... Yo leí por ahí algún artículo, algún comentario referente a ti y decía, te describía como músico, modelo, ciudadano, suicida, pisero, patinador, todos a la vez. Y definitivamente preló el artista plástico, ¿no? Se decantó allí. Sí, bueno, dicen por ahí que todo es arte, ¿no? También. También, ciertamente. Entonces, de cierta manera, creo que es eso, pues. Y en la manera literal, o de una forma literaria, es eso, la acumulación está presente, que es uno de mis conceptos, pues. Reflexionar en torno a la acumulación. Es un poco querer hacer de todo, quizás ahora que lo veo o lo pienso, eso de, ¿sabes? Como el ser un todero, pues, ¿no? Saber un poco de todo. Sin embargo, a mí, bueno, me interesa todo. Esta mañana conversaba con un amigo y es como que yo me siento que podría haber sido un buen científico, pues me gusta la química, la electrónica, pues no, era muy bueno en el colegio, pues, pero sí, Bueno, fíjate que de hecho tu trabajo, esto como de casi momificar el objeto, puede ser también una... Sí, hay una cosa de materia, pues, y hay relaciones con la química, la alquimia, pues, de convertir, transformar, sí. de transformar, ¿no? Y sí, creo que tiene que ver eso, o sea, me interesan como los circuitos, las relaciones, entonces de una manera práctica creo que hubiese sido bueno como en la electrónica, pues, y también, bueno, de una manera... Bueno, no te veo muy electrónico tampoco, ¿no? Pero sí me gusta. Sí, un poco de todo, de hecho yo estudié música desde pequeño, pues. Pero sí, yo creo que parte también de mi trabajo es eso, la duda. O sea, siempre me he sentido inseguro y me preguntaba, o sea, ser artista requiere como enfrentar miedos, o sea, o una postura de seguridad. Con el tiempo entiendo que no, o sea, siempre tengo inseguridades, dudas, pero no me siento una persona insegura, todo lo contrario. Soy como visionario, o sea, decido cosas, me enfoco y las logro, ¿no? Y de una manera mágica incluso, es como increíble, pues. Pero era eso, o sea, no ponía en duda, por ejemplo, el ser músico. Yo estudié música en el conservatorio y todo esto, pero no me consideraba músico, pues porque no creaba, no hacía música o no sentía la capacidad de hacer o nunca me atreví, pues. Con el tiempo sí pertenecí a una banda y todo lo demás, pero tuve en duda como eso de ser, ¿sabes? Ser músico es interpretar o crear, igual que ser artista, pues. Es hacer o tener un rol, un compromiso, es muy fácil, por ejemplo. Bueno, pero es muy humano vivir en la duda continua. De hecho, esa duda o esa inseguridad hace muchas veces que uno genere acciones que derivan en cosas estupendas, inteligentes, creativas, ¿no? O sea, está bien dudar, está bien ser inseguro. Sí, sin embargo, bueno, uno va desarrollando una práctica o la certeza, pues, creo que siento más certeza con ciertas cosas. Sin embargo, bueno, ya uno, al menos yo en mi método está como esa frase de la agonía del último momento, que es como una práctica que, bueno, no quiero practicar más, pero es como, era como una suerte al principio de, no sé, yo pensaba que era como una excusa de, no sé, una cosa de Maracaibo, de dejar todo última hora. Los artistas después me di cuenta que sí suelen dejar como... Y en estos tiempos también uno está como el rollo de procrastinar y como alargar, y es ese temor también a hacer, o el temor, no sé, lo que llaman el síndrome del impostor. Sí. Y yo sentía que esa agonía de último momento es lo que permitía como que se manifestara sinceramente lo que uno es, y si tiene potencia o no, es otra cosa, pero es como nada, me ha resultado. Y has entendido que tomando las cosas con pausa o tomándote el tiempo necesario para la creación, funcionas mejor. También, o sea, echando como para atrás también, más joven, yo cuestionaba como el oficio, ¿no? Yo sentía que no tenía oficio, o sea, montaba patineta, hacía otras cosas, videojuegos, descargaba música. Y no tenía el oficio de otros colegas, o sea, como pintar, etcétera. Después me di cuenta que yo me vendo como pintor. Cuando me preguntan qué hago, yo me presento como pintor, aunque sí soy pintor, pero
es más evidente como la escultura, la instalación, la ambientación, la fotografía, otros recursos. Y me di cuenta que sí tenía oficio, pues, o sea, solo que mi oficio era de otra manera, era como tenía un proceso más largo, o sea, no sé, de cantar, digo como yo, como fermentar, porque yo soy más un organizador, pues, o sea, mi forma de trabajar es como mover cosas, ir moviendo hasta que se van manifestando Sí, como hacer forma o instalaciones, lenguaje. sí, sí, sí. Ya tengo como una suerte de obras que son fáciles, pues, y sé cómo resolverlas, pero nada, era como cuestionaba eso del oficio. Y hablando otra cosa del oficio, sí, o sea, un momento de mi vida sentí que estuve muy acelerado, yo lo llamo como un cortocircuito, hice cortocircuito, y me asumí mismo como agricultor. Fue esta época de los apagones, y, y casualmente como que me alejé totalmente, me desconecté y me dediqué como a sembrar, de manera ingenua, o sea, Eso está bueno. pero porque, a ver, la agricultura primero etimológicamente deviene en la palabra cultura, ¿no? Y un poco el oficio del agricultor requiere como un proceso, o sea, de calma, hay que esperar al Incluso un otro proceso, día, exacto, es como meditativo sembrar, y también, un ¿no? poco eso me sirvió para cambiar mi manera de trabajar Ujú, o ujú, descubrir otras maneras. ujú, ujú. Te calmó ese caos donde Sí, repetidamente dices que vives. pues sí, sí, la verdad que sí. Empecé a practicar mejores hábitos, hacer ejercicio, meditar. Has hablado muchas veces, Ángel, del tema de la acumulación, ¿no? De hecho, ese es tu discurso como, como muy quizás fundamental o es como la línea que utilizas para producir, ¿no? Tu obra. Y has hablado de que esa transformación que haces de la acumulación es como una purga para ti, ¿no? Es como como una terapia puede ser, ¿no? O como un hacer catarsis. ¿De qué te salva la acumulación? Al principio era una manera de negar, no diría mi pasado, porque me gusta mi pasado, pero que es quizás como lo que me rodeaba, o sea, lo más inmediato era mi familia y yo mismo también. Y me di cuenta, bueno, eso, que negaba una ciudad a la que pertenecía o en la que no me sentía cómodo y un montón de cosas las cuales no aceptaba. Y en principio era eso, o sea, una manera de deshacerme de cosas. Luego entendí que yo era eso a lo que negaba, pues, y correspondía, incluso de manera material, gracias a esta familia, a esta ciudad, que soy lo que soy. Por eso un poco parte de mi método consiste en reflexiones sobre la acumulación, porque siempre que hablo de acumulación la gente se imagina, bueno, un poco de chéchere, una repetición exagerada de elementos, cosa que me gusta formalmente, o sea, yo veo rumas de libro y es fascinante, pues. Pero en mi trabajo hay como un efecto contrario, quizás hay gente que lo asocia con los zen, el blanco te lleva como Sí, eso de la calma. sí, sí. El blanco al principio era como una idea de las cenizas, pues porque un poco me interesaba como quemarlo todo, quizás ahí viene la idea de la purga, la purificación. Y creo que no me daba cuenta, ¿no? Pero las primeras obras como de cúmulo de cosas, yo las quería quemar, pero bueno, de repente por las instituciones en las que las presenté no era como viable o factible hacer una fogata, pues. Y estaba como el asunto religioso también presente, pues, porque realmente era todo un imaginario religioso que respondía a mi familia, el cual yo Eso te voy a lo convertí de preguntar. blanco, lo pinté de blanco y lo quería quemar, pues. Sí, que Una cosa como anular la iconografía o es como una representación de la ausencia de representación, ¿no? Me encantan como las sí, contradicciones como o las una dualidades negación de la afirmación, también. ¿no? Sí, sí, porque es que se siente mucho el peso que tiene lo familiar y el peso que tiene como, no sé si llamarlo religioso o lo espiritual en tu Sí, trabajo, ¿no? es más. Sí tiene un peso importante el tema familiar allí. Pues Mm, sí, o sea, es la base, pues. mm, A, a mí no me gustaba mucho como ese tipo de propuestas, o me negaba yo a hacerlo así, de echar un cuento familiar, porque bueno, eso, o sea, parte de esa búsqueda de aceptación de la identidad era como quizás complejos en los que yo no quería mostrar, o sea, ¿sabes? Cómo es mi lugar, cómo es mi familia, no por nada malo, sino que era un asunto mío, pues. sí, que no estabas conforme ahí. Y luego, no sé, o sea, eso me permitió entender hasta qué punto sí, esto me interesa, esto no, pero en mi trabajo fue así, pues, o sea, yo lo digo ahora abiertamente, sí, mi familia es como importante,
pero ya no se queda ahí, pues no es una obra que, ¿sabes? Como esto, bueno, de la casa de mi abuelita y todo lo demás, que es un lugar importante, la casa de mi abuelita. Pero porque, bueno, siento que ¿Por qué trasciende, es pues. importante la casa de la Bueno, porque ahí abuelita? crecí, pues, y es un lugar donde, que me hizo como, ¿Dónde están las memorias? sí, o sea, pasar del caos al orden, etcétera, pues, entender todas esas cosas. Y sí, creo que ahí está como mi imaginario también, o sea, Será como un refugio, es como un no sé si refugio, ¿no? llamarlo mi inframundo, mi No, inconsciente, sí, sí. puede ser. El refugio, ¿no? El refugio que te mantenía a salvo, sano, Sí, de la alguna cueva, manera. quizás, esa manera como Exacto. la alegoría de Platón, pues. Exactamente. Uno tiene unas ideas y cuando uno se aleja o sale es que uno puede ver como la realidad de otra manera. Porque al final, bueno, la realidad Es, es irreal. es como es la realidad. Sí, se puede entender de distintas maneras en cada momento. Es interesante porque tus primeros trabajos, revisando, tus primeros trabajos están llenos de mucho color, ¿no? Incluso de mucho negro también, ¿no? Exacto. Tienen los fondos oscuros. Y han venido decantando en blanco. Y, bueno, visualmente, estéticamente son hermosos, evocadores, pero, pero me llama la atención ese ir, eso, ¿no? Transformando eso que era oscuro en cosas blancas y esas cosas que además en su momento fueron una cantidad de acumulaciones de objetos pesados o incluso livianos en algunos casos, bueno, porque era papel, son telas, ¿no? Más bien los convierte entonces en cosas sólidas, muy presentes, ¿no? Es como, yo no sé si negar el objeto, pero para resignificarlo y darle un nuevo valor, ¿no? O sea, la negación original del objeto y volverle a dar un valor distinto. Pues sí, en el caso del blanco estuvo presente siempre eso, como la idea, ¿qué podría significar o representar el blanco, ¿no? Estaba eso de la purga, de la censura quizás, pero al mismo tiempo yo sentía que le daba como, no sé si eran objetos básicos, ¿sabes? Una botella o lo que fuera, zapatos, resaltaba como esa forma y se podía entender de otras maneras, ¿no? Más allá de que una suela de zapato es una suela de zapato, sino es algo que te permite caminar, era como una manera de dibujar sin dibujar, porque luego, a ver, a veces en Maracaibo sobre todo se entiende como que yo soy un artista conceptual y todo lo contrario, o sea, yo por eso me gusta la idea de ser pintor, o sea, soy como más emotivo, más espiritual. Sin embargo, me interesa el concepto, desarrollo conceptos a partir de lo que he hecho, pues por eso las reflexiones sobre la acumulación, cosas que van surgiendo y así más cosas que voy descubriendo en la medida que converso, que expongo, que hago proyectos. Entonces, nada, eso sí, como te decía, las contradicciones, eso, o sea, el negro estaba ahí presente, y era yo quizás quería como taparlo Rojo. todo, era un rollo de la oscuridad, no sé, quizás de una manera infantil o no. Luego lo asocié con la nada, o sea, como esa búsqueda de la nada. Luego pasando al blanco, ok, me doy cuenta de que hay un extremo, ¿no? Quizás ya era como una búsqueda de la luz, una madurez, pues. Quizás no era la nada, sino el vacío, pero a través del vacío, no sé, como de qué manera podía llenar esos vacíos, no sé, siempre me gusta mucho el lenguaje o lo que el lenguaje ofrece, pues. Y a partir del lenguaje, bueno, hacer como juegos de palabras, que es parte importante como es mi trabajo, en los títulos, y lo que también me permite entender cosas desde la cotidianidad, desde lo más básico, pues. No sé, me encanta la filosofía y bueno, no me atrevería aún a decir que soy filósofo, pero creo que me gusta pues filosofar al respecto pues, de cosas tan sencillas como eso, pues, como el amor y la muerte. Tiene, tus obras tienen como una veladura casi todas, ¿no? Sí, el Como que velo, como se borran, como que este, no tienen nitidez visual, sino eso, tienen esa, ¿qué esconde o, o qué quiere mostrar esa veladura? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Yo quiero mostrar algo, insinuarlo, o quiero esconder ese algo. Entonces le pongo ese velo, ¿no? sí, fíjate que eso que te decía, que yo en la medida conversando he descubierto cosas, o la gente me ayuda a descubrir cosas. Y eso de la veladura, pues desde lo simbólico, aquí en Caracas, conversando con un amigo, se me presentó, pues como
Y yo, wow, no lo había visto, pues, eso, entender el velo, pues. O sea, si uno quiere dejar ver o uno está tapando, porque el velo realmente tapa, pero deja ver un poco. Pero deja ver. Y luego yo empecé, creo que todo artista o toda persona tiene como obsesiones, ¿no? Los artistas quizás las exageran, pues, y en mi caso se agotan hasta cierto punto y el blanco en algún momento llegó como a su límite, tan sencillamente eso, de pintar de blanco. Y me empeñé como en quería mostrar color, pero ya era difícil a pesar de que antes era más explosivo. ¿Cómo puedo ahora mostrar todo eso que tapé? Y bueno, no sé, ha sido como esa suerte ahí donde entra aceptar las imperfecciones, porque quizá el blanco era como esa búsqueda también de perfección, ¿sabes? El cubo blanco, la cosa pura, pero al mismo tiempo cuestionar el uso de los materiales, los recursos, si son materiales pobres, el trato de las obras, la situación de los artistas en el país, ¿sabes? Un poco de factores sociales que también juegan, ahí es donde yo pienso más allá del crear, pues, y solamente hacer catarsis. Eso quería preguntarte también. Bueno, pero primero acabas de hablar, de decir que te consideras más un pintor que un conceptualista o un artista conceptual. Y me llama la atención, ¿te interesa la etiqueta? O sea, que entres en una clasificación. No. Eso es importante. Creo que me gustaría estar en todas. O sea, sí me gustan las etiquetas. Pero es como ser más que una etiqueta, un sello, puede ser. Pero sí, hace poco un amigo decía que las etiquetas son importantes porque si no, ¿de qué manera se puede identificar algo, no? Ahora, yo no me etiqueto como en algún lugar. Estoy claro de que tengo mis fronteras, pues, de donde quiero ir y donde quiero estar, y hasta donde me puedo permitir estar. Igual ya no me limito, es decir, qué sé yo, dentro de 5 años simplemente me dedico a pintar, o todo lo contrario. En algún momento, cuando yo estudié en Alemania, yo decía que odiaba pintar, era como mi discurso. Yo creo que es un poco como postura, era como esa búsqueda, ¿sabes?, de ser artista, qué clase de artista quiero ser. Y rechazaba la pintura porque quizás rechazaba una tradición zuliana de pintores y yo no entendí que yo no era figurativo como ellos, a pesar de que manejo muy bien el color, no me interesaba. Crecí en una casa típica, full color, una ciudad muy colorida, y era como yo era todo lo contrario, me he visto de negro, es como... Pero al final no es que soy todo lo contrario, quizás también soy más estrendoso que el mismo maracucho colorido, gaitero, pues. A lo mejor lo que estás queriendo es esconder todo ese color que tienes, que sí eres, ¿no? Claro. Entonces, pues odiaba pintar, y justamente el profesor me dice, pero ya va, pero pintas mucho, ¿no será que amas pintar? Y fue como, ok, ya va. Entonces, por eso para mí, hoy en día, la importancia del otro, o sea, yo creo que yo no sería artista sin los demás, o sea, sin profesores, sin amigos, sin, no sé, aquella persona que me dice algo, claro, yo lo agarro y veo cómo lo interpreto, pero esa es quizá mi manera de organizar mi asunto mental. Pero eso, pues yo decidí ser artista y jugar con estas maneras de cómo ser un artista o cómo hacer arte, pues. Son como mis juegos, sí, me gustan los juegos. O los rompecabezas, como rompecabezas. Interesante, este maracucho, interesante. Porque uno tiene, bueno, un estereotipo, uno tiene una etiqueta para para los venezolanos. Los maracuchos son así, los orientales somos así, los caraqueños somos distintos. O sea, tenemos otras cosas y me sorprende, sobre todo porque eres un tipo joven, porque eres un artista joven, porque quizás pudieras tener una amplitud, ¿no? O sea, unas ganas más bien de que no quiero que me encasillen ni que me etiqueten, yo quiero ser cualquier cosa que pueda salir, ¿no? Sí, como te digo, o sea, yo no tengo problemas con que me etiqueten. Yo no tengo como una etiqueta determinada, sino como me gusta tener varias etiquetas para poder moverme en distintos ámbitos, o sea, no sé, o sea, me interesa lo digital, me interesa eso, esa búsqueda de la levedad a través de otros recursos, me interesa la fotografía, mi tema actual o mi concepto actual o mi método, la acumulación, bueno, es como lo que sostiene mi trabajo, digamos, pero no me limito a trabajar solo con ello, pues, o sea, ahorita estoy, bueno, creo que siempre estaba como empeñado en el asunto del fuego, pues, y creo que es lo que viene ahora, pues, como esas reflexiones en torno al fuego. Pero no sé si esa idea de quemarlo todo persiste, pues, ¿sabes? O no sé, esa idea del fuego, pues, como recurso como elemento que, bueno, aprendimos a controlar y no sabemos si es destructivo o creativo, ¿no? Sí. Y un poco esa reflexión sobre lo que es la sociedad. Ok, o sea, el conocimiento, por ejemplo, a qué tan sano ha sido el conocimiento para nuestra evolución.
Sí, es que el progreso, la idea del progreso, pues, qué tan sano es el progreso realmente, pues, o ha sido. Ok, o sea, hoy en día lo que nos ofrece lo disfrutamos, pero, o sea, ¿hacia dónde vamos? Pues, o sea, Sí. entonces, bueno, eso. La etiqueta está bien. O sea, yo recuerdo que mi madre me decía que yo quería llamar la atención y era todo lo contrario. Yo no quería que me vieran, pues, pero ajá, entendí que era un bicho raro, pues, y ya. Y que tú en fuero interno eras un bicho raro, pues. Sí, que ni tan raro, yo soy muy normal, la verdad, pero bueno, en ese entonces no entendía de esa manera. Mm. Por eso esto de la etiqueta no es que quiera que me encasillen en algo. Cool que me pongan etiquetas, pues, pero yo prefiero como, no sé, cambiar de etiqueta cada vez que yo quiera. Pues. Eso es Uno tiene interesante. un sello, eso sí creo, como una firma, una Claro. marca, pues que ya no hay como manera de escapar y uno no quiere escapar de ahí. Pues. Sí, estás en un lugar que Sí, reconoces además, ¿no? sí. Yo cuestiono siempre la zona de confort, o sea, es como no quiero vivir en una zona de confort, quiero vivir una buena vida, pues, o sea, la búsqueda del equilibrio, la estabilidad en lo personal y en la obra es una meta, pero no quiero sentirme como cómodo, o sea, cuando me sienta cómodo creo que me podría aburrir o enloquecer o ahí siento que ya estoy a punto de morir porque es como, no sé, Sí, 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 te o sea, entiendo no tendría perfectamente. sentido, pues. Ahora, te referiste hace un ratito al tema de los artistas y de la situación este, del gremio, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? De la comunidad artística. ¿Qué sientes? O sea, ¿cómo sientes que está? Eh, Porque hay, bueno, uno intuye, ¿no? Y bueno, perfectamente sabes que yo tengo un artista muy cercano, vivo con un artista, entonces uno entiende un poco lo que sienten, las necesidades, cómo está cómo está la situación con respecto a ustedes. Pero tú como gente joven, claro, yo estoy hablando de Pedro, y Pedro es un artista este, ya que tiene una edad. Tú eres un artista que está iniciándote, ¿no? Y me gustaría mucho saber, ¿cómo sientes esa movida artística? ¿Cómo sientes que están siendo tratados los artistas? ¿Qué dicen ustedes, entre ustedes? ¿De qué están adoleciendo? ¿O qué cosa quisieran que sucediera, que no está sucediendo? O por el contrario, en este momento hay una cantidad de cosas que están sucediendo y me interesan. Eso, dame como tu feedback, ¿no? De esa situación. Bueno, el principal motivo, y creo que es el motivo de todo, es la fe hacia el dinero, pues. O sea, lamentablemente o afortunadamente el dinero mueve el mundo. Y bueno, en esta situación mundial y sobre todo nacional, es como un tema particular, pues. O sea, sin embargo, bueno, he tenido la suerte de conocer grandes artistas, tanto de mi región como del país. Ya muchos se han ido y un poco en algún momento yo me preguntaba, o sea, yo me siento muy afortunado y claro, lo he trabajado, pues de tener varios reconocimientos, tanto a nivel regional, nacional. He tenido la oportunidad de viajar y darme a conocer en otros lugares y ha sido bastante receptivo, pues, y para mí productivo, pues, o gratificante. Pero aún así, nada, yo como siempre estoy sumergido en mi rollo individual, remando mi propia canoa o en una balsa a la deriva, pero no dejo de mirar, o sea, esas islas, pues, o no sé, esos oasis dentro de un desierto que sería como... Creo que las oportunidades están, pues, y el que quiere puede, solo que, ajá, no sé, es como siento que en el país, dada la situación, mucha gente se excusa como en métodos o prácticas las cuales no dignifican, pues, a los artistas, pues, bien sea consagrados, maestros, media carrera, emergentes, jóvenes. Pero eso, o sea, mucha gente a veces tiene suerte, lo mío fue un poco más tardío, pero también por mi madurez, en la medida que fui madurando fui logrando cosas. Y entiendo que sí se puede, solo que hay que intentarlo, pues no quedarse en la negación de que bueno, es porque el país, o es porque mi familia, o es porque yo, sino el que quiere pues, y en mi caso ha sido así, pues yo lo que he querido lo he conseguido. He perdido muchas oportunidades, pero bueno, no me lamento, pues. Pero
no sé cuál sería la reflexión que podría dar. Claro, pero con respecto al, por ejemplo, bueno, a tu entorno artístico, porque obviamente todas tus panas, todos tus amigos, casi todos son artistas visuales, son artistas plásticos. Sí, exitosos además. Bueno, entonces eso nos puede dar una pista de que de Claro, alguna manera... en la intimidad uno entiende que bueno, el éxito a veces no es la fama, la gloria, el dinero. O el dinero, exactamente. Pero me alegro porque bueno, viven bien, disfrutan la vida, o sea, trabajan, hay preocupaciones, pero más que preocupaciones se ocupan en resolver esas preocupaciones. Y creo que esa es la clave, pues como ocuparse de lo que uno quiere. Y por eso he tenido la suerte de estar rodeado y cada vez conozco más artistas y no sé si yo antes era poco de ser amigos y ahora es como me encanta ser amigos y me alegra que mis amigos sean como exitosos, famosos y sean como están en la historia del arte. Entonces un poco mi delirio es como que en mi película los personajes son personas importantes que también tienen otras películas. Claro, claro. Ahora fíjate, esto me trae una pregunta también que creo que es interesante, o que es bueno que me lo comentes tú también como artista joven, ¿no? Eh, y es tu opinión con respecto al tema institucional, eh, con referencia a los artistas, y con esto quiero eh, hablar del tema museos. O sea, Okay. Bueno, todos sabemos que la situación museística es horrenda, ¿no? Por definirla de alguna manera. Sí. Pero, y que en un momento determinado de este país, por muchísimos años, tuvimos grandes museos, y estos grandes museos fueron puentes, trampolines para artistas jóvenes, para artistas consagrados, eran, bueno, lo que son los museos, fuentes de educación, de difusión, ¿no? De los artistas, sitio de intercambio internacional entre artistas nacionales e internacionales. Y ahora, bueno, obviamente eso no lo tenemos. Está tremendamente mermado, por no decir inexistente. ¿Qué siente Ángel con respecto a esto? O sea, yo no sé si tú sientes la necesidad de que haya un movimiento de museos más formal, de verdad, o sea, de que esta situación cambie. O sea, no te interesa el museo, cuéntame eso un poco. O sea, ¿cuál es tu visión? En el arte como carrera, como profesión, creo que es importante los museos y las instituciones. Cuando uno va comenzando, uno quiere o expone en cualquier lugar. Yo no me limito a eso, o sea, para mí exponer es un reto, sea donde sea. Sin embargo, la importancia de los museos, no sé, permite, pues, o sea... Son como la consagración, ¿no? Sí, como tanto en lo institucional, en lo curricular, pero más allá de eso, no sé, hay como un rollo para mí como de la autoestima, o sea, como que, wow, logré exponer un museo, quizás porque, bueno, esa palabra museo. Al mismo tiempo, bueno, los museos, en el caso de Venezuela y particularmente en el Zulia, que tenemos el mejor ejemplo de uno de los más grandes de Latinoamérica y en el estado que se encuentra, sin culpar a nadie, pero bueno, obviamente hay culpables, o sea, cada detalle sí. cada detalle que no se abordó a tiempo desencadenó y bueno, el país en general, entonces todo es un efecto dominó, por decirlo así, un efecto mariposa, pues el caos en el que estamos responde a acciones que hubo o que no hubo. Sin duda, y bueno, yo crecer, ¿sabes? Ese rollo de los museos gratis y todo lo demás me permitió, bueno, ver muchas cosas que en Europa cuestan, pues. Sin embargo, bueno, esa idea del valor que se le da a las cosas acá es lo que lamentablemente también deja que a la gente no le importe y si se está cayendo al lado mientras lo mío esté bien, por eso hablo de la isla, pues. Cada quien mientras esté bien y un poco, bueno, hemos pasado por distintas etapas donde los bienestares de cada quien se equilibran, qué sé yo. Pero hablando de los museos, sí, o sea, es increíble como la magnitud que aún ahora uno los ve y ve todo ese potencial, es lo que yo trato de hacer, pues. No critico el hacer a la gente que hace, pero sí critico la manera en que se hacen las cosas a veces, pues, o la manera en que los entes, por decirlo así, que manejan estas entidades, no sé, no se dejan, ¿sabes?, como asesorar o una cantidad de hechos que al final, o fenómenos que, bueno, ahora es lo que es, o sea, el rollo bipolar en el que vivimos, bipartidista, o que ni siquiera lo es. No, ni siquiera. Pero o más bien personal, pues como criterios personales autoritarios que definieron cosas que llevaron
deterioro, pues. No conozco como el pleno quizás de los museos, al menos en el caso de Caracas, o sea, pero impresiona, Claro, pues, pero, uno lo ve y lo pero impresiona como un coliseo, sí. pues, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué había aquí? Es impresionante ver como la cantidad de obras y colecciones, incluso... Si has tenido la posibilidad de acercarte a los museos ahora presentes aquí en No, la Caracas. última vez que fui a ver una exposición de la de creadora, estaba cerrado, pues era un miércoles, no sabía que tenían un horario más limitado, y luego fui un día, pero estaban en remodelaciones, entonces, bueno, algo... Mira, hay una entrevista que te hizo Iliana Ramírez, muy querida, eh, donde hablabas acerca de tu obra estupenda que obtuvo el premio Mendoza en el Salón número 16, ¿no? El premio Eugenio Mendoza de la Sala Mendoza. Y es unos bloques de papel condensado, ¿no? Bueno, es un muro que hiciste de bloques de papel. Y me conmovió, tengo que decir, lo que le contaste, que hiciste como una anécdota diciendo que el traslado de estos muros, de estos bloques, ¿no? Fue a través de un señor que te hizo el favor de de traerlos hasta aquí, y que en un momento tú dices, yo he tenido que cargar muchos bloques, he tenido que caminarlos, o sea, llevarlos, cargarlos en mi espalda, cargarlos en mi lomo, ¿no? Y eso fue una expresión que a mí te tengo que decir que me conmovió, ¿no? Porque dice mucho de todo el esfuerzo que se hace para que un artista visual que está en el interior, sobre todo del país, ¿no?, pueda exponer en Caracas. Sí, sobre todo en pandemia, fue como... Además en pandemia, sí. Sí. Pero es que no es la primera vez que lo escucho, ya lo he escuchado en varias oportunidades, que artistas dicen, oye, es que cómo traigo la obra. O sea, bueno, incluso los jóvenes confían recientemente, que todavía Claro, está en curso en la sucede. Universidad Católica, ¿no? Eh, los muchachos que están en el interior, oye, el traslado, creo que incluso los de Mérida, no sé qué, tuvieron que contratar entre todos un camión para todos meter sus obras ahí y bueno, venirse con el señor del camión y tal, para poder traer las obras y exponerlas en Caracas. Entonces, ¿qué tanto pesa eso? ¿Qué tanto esos bloques, metafóricamente, qué tanto pesan? Es difícil pensarlo metafóricamente. Claro, porque... Sí, creo que, bueno, pensándolo metafóricamente y en relación a esta obra, eso, da la sensación de que son muy pesados, pero en este caso son más livianos de lo que parece. En sumatoria, claro, hay como una media tonelada o algo, pues, pero cada bloque pesa 7, 8 kilos y podría pesar más 30, no sé, como parecen de cemento. Y eso que te hablaba, la búsqueda de levedad, pues de hace rato, así como tampoco me gustan, son como contradicciones quizás. No quiero estar en la zona de confort, pero busco ya dejar estos no vicios, sino estos hábitos o prácticas, ¿sabes? De la agonía del último momento, de trabajar la acumulación, un rollo de, porque al final requiere sacrificios, pues. Y creo que esa es la palabra. Bueno, a lo claro, mejor está en el placer, ahí está el placer. como el sacrificio, sí, quizás hay un goce, no sé, de sufrir, pero yo no quería que fuera así, como hacer una obra en principio, bueno, por eso también mi obra era más como explosiva, porque creo que estaba como la cosa más de crear, era destruir, más violenta y un poco ya va, pero, ¿sabes? Esto de que odio la pintura y ha sido como un paseo por, ¿sabes? De lo bueno a lo malo, quizás por eso lo negro y lo blanco, ¿no? Eso no quiere decir que no estén los matices, pues, simplemente que en mi caso los expreso en extremos. Porque bueno, permite como ver dos lados o las contradicciones o simplemente dualidades. Esto, pues, como no me quiero quedar como que el blanco es definitivo tampoco. Pero sí, creo que los artistas, no solamente en la pandemia, no, sino bueno, en esta situación actual y siempre, pues, en otros momentos habrán gozado de otros privilegios y sucede, pues yo he gozado de privilegios que ahora los chamos que estudian en las escuelas no tienen, pues. Yo pude gozar de la suerte de que había más salones o certámenes de arte, cosa que es difícil porque deprimen, desmotivan, pero a la vez también son maneras de uno decir, sí, yo quiero... ¿Sí te interesa el premio? ¿Te interesa No, el no, reconocimiento? yo la verdad no fui muy de salones, o sea, me costaba como llegar.
Porque O sea, porque hay que sentía que decirlo que tenía... tienes muchos, además, ¿no? Sí, me costaba porque, bueno, estaba en cuestión eso del oficio. Creo que no tenía como un oficio al menos ajustado pues a cómo responden los salones. Además que bueno, parece mentira o muchos lo niegan, pero yo creo que todo artista busca una validación, al menos en un principio. Ya después ya uno está seguro de lo que uno quiere y la validación digamos de otra manera, pero ya es como que tu obra no se va a modificar por la validación o no, o la opinión de otros pues. Pero eso, pues en la búsqueda de esa validación los salones son espacios que te permiten saber si quieres eso o no, que te suban la autoestima o no. Normalmente es lo contrario, o sea, te deprimen si no ganas la cosa, porque al final, bueno, también es una manera de hacer dinero y en algún momento muchos artistas podían armar un taller con un premio. Yo no gocé como de esa suerte de esos grandes premios, a pesar de que ganan buenos premios que yo quería ganar, o sea, porque bueno, eran como retos, pues, y ya yo siento que estaba como, era más como una obra que yo quería presentar, como hacer una obra hacia un salón, que es como lo que yo tendí y fueron los que me funcionaron realmente. Entonces, para llegar como al punto, sí, creo que todos los artistas padecemos como ese trato, pues. En mi caso, yo las primeras veces que vine a Caracas, por diligencia y tal, bien, pues no conocí la ciudad, podía estar en lugares seguros, hoteles, qué sé yo. Pero ya cuando vine como con el propósito del arte, a mí me tocó hasta vivir en la calle, pues, en algún momento, pues, porque bueno, gente que te citaba, uno hacía como el esfuerzo, y después te cancelaban porque no les, no sé, porque habían ocupaciones más importantes y uno quedaba como acá tirado. Entonces ese tipo de cosas me imagino que le pasan a muchos, o sea, que llegan con su mochila con unas obras, no saben qué es el artista que va a exponer y lo dejan afuera y después que se enteran es como, disculpa tal, pero ya la cosa, el maltrato estuvo, pues. Claro, exactamente. Y no sé, yo por eso me gusta ser amigo de todos, pues, o sea, no ver a nadie como... Es así, es así. ¿Tienes amigos? No, ¿tienes artistas? Debes de tenerlo, mejor dicho, la pregunta. Déjame reformular la pregunta. ¿Cuáles son tus artistas referentes? Vaya, bueno. O si los tienes, ¿no? Sí, o sea, no sabría decirte como en cuanto a lo formal o conceptual, pues creo que más bien al acompañamiento familiar. O sea, no sé, uno de ellos, bueno, el Luis Gómez, el Pollo, ha sido como un apoyo importante para mi crecer. Ya yo venía haciendo cosas, pero creo que él fue como un puente que me permitió llegar a otras cosas, pues. Y eso, pues un amigo, pues él daba... Pero me refiero más, Ángel, a artistas que tú admiras, que admiras su trabajo en la historia Ok, o que has bueno, sí. No, este caso en estudiado, particular digo yo porque al y final me dices, oye, motiva, me pues. gustaría ese Me camino, motiva me su manera de interesa. hacer, de Ajá, crear, o sea, eso. de crear. Su obra me gustaba cuando yo era más pequeño mucho. Ajá. Pero eso, como mi manera no es tanto lo formal o ese concepto que uno arma para hacer un proyecto, sino para mí es como el proceso importante, es como esta persona ha logrado hacer sus cosas, pues la manera que se desenvuelve. No es que yo quiera imitar su método, por eso digo, no me interesa la forma, sino como la admiración de alguien que uno encuentra como, wow, este Claro, carajo. porque Entonces para mí es como un gran artista. Pero sí, en la historia, bueno, no sé, en principio los referentes más cercanos así en el Zulia estaba Hernán Alvarado, en lo pictórico, bueno, el mismo Francisco Paco Jun, me gustaba como esa explosividad, eran como, luego como yendo a otros niveles, no sé, para mí Joseph Boy fue como algo que me marcó dentro de mi aprendizaje escolar, pues. Ya en el día a día, bueno, ir conociendo artistas, no sé, de acá del país, así desde la distancia, es que es difícil, no quiero... no no, tengo como pero un favorito, pues no, esa no lo figura de digo, favorito. no favorito, sino que es inevitable que, bueno, primero las ideas están en el aire y uno las toma. Y a lo mejor hay piezas que se parecen o no se parecen, o has leído de ciertos artistas que entonces, que admiras además de su recorrido, ¿no? No necesariamente la obra en sí misma, sino el recorrido que han hecho. Entonces, esas cosas siempre influencian, digo yo, de alguna manera. Entonces, por ahí iba la Bueno, a pregunta, mí ¿no? un artista muy importante de acá, Alberto Asprino. Alberto Asprino Mm. fue alguien que en principio cuando lo conocí sin conocerlo, su trabajo, o sea, me identifiqué mucho y me permitió como entender cosas. Luego tuve la suerte de conocerlo y bueno, también ha sido como una figura de apoyo importante para mí.
Pero fíjate que no lo había pensado. Sé que están ahí, pues. Claro, es que Notas sí. que yo voy tomando de cada quien. Bueno, el mismo Pedro Terán creo que ahora es un referente para mí importante con esta maravillosa exposición. Pero no sé, quizás he tenido la responsabilidad de no he asumido como eso de No, no lo has anotarlo, pues. concientizado a lo Sí, mejor, no, la no lo verdad has no. concientizado a lo Quizás mejor. ando como a la deriva ahorita y ya es como una posadolescencia, pues. Esta es una posición un poco cómoda esa de adolescente. Sí. Mira, otra pregunta, y ya casi que estamos por terminar, pero te pregunté para hacer la introducción, ¿dónde estás viviendo y trabajando? Entonces tu respuesta fue muy, cónchale, yo no sé cómo calificarla, así como muy sentida. Estoy en todos los lugares, pero no estoy en ninguno. Una cosa que, ¿de dónde te estás sintiendo? O sea, yo entendí como que no te sientes hijo de tu lugar, que es Maracaibo. Sí, porque eso que me expresaste, soy como un extranjero en mi ciudad, ¿no? Eh, ¿De dónde te sientes? No, yo cada vez, en la medida que me alejo, me siento más de Maracaibo. Y bueno, más religionalista, que es una característica. O sea, creo como en el fuego maracucho y es increíble como a pesar de cómo está la ciudad, la cantidad de personas que hayan salido y que siguen creciendo, pues, emergiendo, tanto en lo artístico, en lo cultural, en lo científico, etc. Pero, a ver, lo que pasa es que es ese tema de la negación. O sea, a mí no me gustaba Maracaibo, mi primer ¿Qué no te gustaba de Maracaibo? no sé, quizás eso de lo caótico, que irónicamente es como uno de mis temas, ¿no? Fíjate, sí. Lo desordenado, el bullicio, Esa lo gente escandalosa. ruidoso, lo salvaje, sí, era como lo colorido en algún momento. Y lo que había que hacer en la ciudad, no, a pesar de que, bueno, yo estaba metido en muchas actividades que disfrutaba, pues, pero no me sentía parte de, bueno, el calor, no soy de calor, aunque, bueno, uso suéter y aquí realmente hay calor, pero en Maracaibo también uso suéter, pues ella es más como una decisión personal por el sol. Una rebeldía absoluta es Sí. eso. Eso es una rebeldía absoluta. Pero eso, pues mi primer, digamos, distanciamiento fue cuando estuve en Alemania y me enamoré, pues Alemania, 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 no porque fuera Alemania, no porque fuera Europa, sino porque, bueno, estuve ahí con la gente que tenía que estar y maravilloso. Y casi era como que no soltaba Alemania, pero en la medida que empecé a moverme, después estuve viviendo en Mérida, es como, ay, Mérida, Mérida, quiero vivir en Mérida. Recientemente, ya estos últimos 2 años, y ahí es donde viene como el cuento, pues de que, ok, nunca me he mudado de Maracaibo. Bueno, estuve viviendo en Alemania, pero fue por un tiempo determinado. Sabía que iba a volver, pues. Y así he estado en todos lados, pues entonces siento que puedo vivir aquí una semana, pero hago vida, o sea, no sé de qué manera logro tener lugares, Sí, 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 tener sí, cosas, sí. tener amigos No eres y, un turista. y tener excusas para volver, Qué además. bonito. Entonces, en ese sentido, estos 2 últimos años estuve viviendo en Mérida, fui poco a Maracaibo, fue como en diciembre nada más, durante 2 años, y casi que no fui a mi casa, o sea, fue como que una burbuja, o sea, con casa de mi madre, mi familia, etc. Me hizo entender que es un chiste, ¿no? Que yo no es que quería vivir en cada lugar, porque era como, fui a Cali a la residencia, es como, quiero quedarme en Cali, quiero quedarme aquí. Entendí era que no quería vivir en Maracaibo. Pero todo este tiempo, cuando regreso a Maracaibo, decidí quedarme en Maracaibo un tiempo porque, bueno, me sentía extranjero. Entonces un poco como que, bueno, voy a aplicar la que he hecho en otras ciudades aquí en Maracaibo. Y un poco me resultó Turista en bien. mi ciudad. Sí. Al final, sí, yo soy un turista particular, o sea, no trato de hacer como lo que estila el turismo, o sea, conocer como los lugares icónicos, que sí lo hago, sino como meterme como no sé, en lo más, o sea, con la gente real, por decirlo de alguna manera, o sea, en la calle, entrar como a casa y de repente uno se vuelve parte pues, de la ciudad sin serlo. ¿Te gustan las gaitas? No son mis favoritas, pero no es que no me gustan, sino que no me gustan. Pero le estoy agarrando cariño a una que otra, por lo que dicen y todo lo demás. A pesar de que soy de una localidad gaitera, pues, ¿De dónde eres? cerca de Santa Lucía, en Verita. Imagínate. Gracias por esta conversa. No, gracias a ti Me por la encantó. invitación. Un abrazo. Chao. Gracias, vale.